Hoy doy inicio a una nueva serie de mensajes, esta vez tomados del libro a los Hebreos. Y a partir de hoy, entonces, estaré dando la serie capítulo tras capítulo de el libro a los Hebreos. Y deseo hacer este hincapié en que es un libro y no una carta, porque en realidad este es un tratado, una exposición doctrinal con aplicaciones a la vida práctica que hace el autor. Por lo tanto, entonces se habla de libro a los Hebreos y no carta como las conocidas o las que tenemos en el Nuevo Testamento. En el mensaje de hoy vamos a estar conociendo la situación de los lectores de este libro y cuál fue el propósito que el autor tuvo en mente al escribirlo. A lo largo de la historia, los cristianos han sufrido todo tipo de persecución. Han sido golpeados, ultrajados de muchas maneras, han sido encarcelados, han sufrido muerte por causa de su fe. Y para nosotros que no hemos estado en una situación como la de los primeros cristianos, es difícil entender cómo se vive la fe en medio de circunstancias en las que está tu vida en riesgo. Las persecuciones traen tentaciones. Y una de las tentaciones que sufrieron los primeros cristianos cuando fueron perseguidos y sus vidas estaban en riesgo fue negar la fe para salvar su propia vida o la de algún ser querido. Y ese es el reto y el desafío que estaban enfrentando los cristianos a los cuales el autor escribe este libro. Ellos habían sufrido o quizás estaban sufriendo persecuciones y se estaban desanimando. Y estaban preguntándose, ¿vale la pena mantener mi fe en Cristo en medio de esta situación terrible? Y la respuesta del autor es, claro que vale la pena. Cristo es mejor de lo que pueda usted pensar que renunciando a su fe usted pueda lograr. Cristo es mejor que cualquier cosa que usted pueda obtener aparte de Cristo. Entonces pensemos por un instante y trasladémonos para poner en una perspectiva y que estos lectores a quienes el autor de Hebreos está escribiendo sean reales para nosotros. Pensemos un poco quiénes eran. Porque estamos tan distanciados culturalmente y también vivimos en una época distinta que tal vez la imagen que tengamos de estos primeros cristianos sea como aquellas fotos antiguas de nuestros abuelos que están borrosas y que no son muy claras. Los cristianos a quienes él estaba escribiendo eran judíos. Y deducimos claramente que eran judíos por la mención que el autor hace en todo el libro sobre las tradiciones y costumbres religiosas de los judíos.
los sacrificios, el sacerdocio, el templo. Y quizás hay una referencia que podría implicar que ellos, los lectores, eran judíos cuando dice en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado a nuestros padres o a los padres. Allí entonces podría hacer referencia a los antepasados de la nación de Israel. Se cree que estos eran judíos de la diáspora, es decir, judíos que habían crecido y vivido en el extranjero, mayormente en el mundo griego. Por lo tanto, se les llama judíos helénicos. Estos eran los cristianos a quienes el autor tiene en mente y a quienes él escribe el libro. Pero dice en el capítulo 5, en el versículo 12, que estos cristianos, a pesar de tener cierto tiempo en la fe, se habían estancado y eran inmaduros. Leo Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, de este texto deducimos claramente que los lectores tenían X tiempo de andar en la fe, pero no habían crecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Eran niños en la fe. No habían pasado del abecedario espiritual. Y el autor no podía enseñarles las profundas doctrinas de la fe cristiana porque no tenían ellos el fundamento, ya que no habían crecido. ¿Les suena esto familiar, hermanos y hermanas? En nuestro medio hay alguien o hay quienes, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, no avanzan en el conocimiento de la palabra, y hay que repetir el abecedario espiritual constantemente. Esa era la condición de los lectores a quienes escribe el autor. Pero también debemos admitir lo que dije hace un instante: ellos estaban siendo perseguidos. Lean conmigo, por favor, Hebreos capítulo 10, y podemos leer versículos 32 al 35. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Noten esto: ellos habían padecido tribulaciones, vejámenes, por causa de su fe. Dice el 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Noten aquí que algunos habían sido encarcelados por la fe, y otros, sus bienes habían sido confiscados. Habían perdido sus propiedades por causa de su fe. Piensen, imagínense, no leamos estos pasajes a la ligera. Tengamos plena conciencia de lo que estos primeros cristianos habían padecido. Nosotros no hemos sufrido semejante tribulación por nuestra fe. ¿Quién de nosotros ha perdido su propiedad? ¿A quién de nosotros se nos ha encarcelado por nuestra fe? Estos habían sufrido todo esto.
Dice el 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Otra vez les digo, todas las tribulaciones y las persecuciones que estos cristianos habían sufrido, los estaban empujando al desánimo y a abandonar la fe. Y algunos estaban tentados a regresar a las tradiciones de la ley de Moisés. Estaban tentados a apartarse. Aquí mismo en el capítulo 10, versículos 26 y 27, lean conmigo por favor, que podemos leer desde el 25, Hebreos 10. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Noten esto, el desánimo, las tribulaciones estaban haciendo que los hermanos no se reunieran en las reuniones ordinarias de la iglesia, ya sea oraciones o el día del Señor, el día domingo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Deseo hacer un llamado aquí en el nombre del Señor para que también consideremos reunirnos todos los domingos, pero también los jueves, que es el día que la iglesia tiene para estudiar la palabra de Dios. No te quedes en casa por pereza, no te quedes en casa por una razón que no sea de fuerza mayor. Entendemos que el trabajo algunas veces impide que algunos hermanos se congreguen, pero haz todo lo posible para reunirte. Algunos han tomado la costumbre de reunirse solo los domingos. Algunos hermanos han perdido el entusiasmo y el amor por las reuniones de entre semana. Amados hermanos en Cristo, les hago un llamado en el nombre del Señor para que hagas tu mejor esfuerzo y te congregues durante la semana. Es una necesidad para ti, por tu propia vida. No es para sentirnos nosotros gozosos. Yo me siento gozoso y todos los que se reúnen entre semana se sienten gozosos porque el Espíritu Santo produce gozo, no la presencia de más hermanos o menos hermanos. Pero reúnete porque es necesario para tu propio bien, para tu crecimiento. ¿O acaso comemos, hablando materialmente, solo una vez a la semana? Nos alimentamos todos los días, ¿no es así? Pues la reunión entre semana es para alimentarnos de la palabra de Dios y también tener la comunión entre hermanos. Haz lo posible por reunirte entre semana, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es un pasaje actual, es para nosotros, aunque el autor lo hizo a los cristianos a quienes él estaba escribiendo. Entendemos, ¿verdad?, que el autor no estaba pensando en nuestra congregación ni tampoco en ti. Él estaba pensando en los hermanos que a quienes él estaba escribiendo, pero resulta que nos toca también, y es actual ese llamado para nosotros. Dice en el versículo 26, Hebreos 10, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hay un llamado aquí muy serio a no tomar la gracia de Dios a la ligera. El llamado serio es: cuidado con el pecado en sus vidas. La gracia de Dios es gratuita, pero no es barata ni está en oferta, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y la gracia de Dios nos enseña a renunciar al mundo de pecado y a vivir como agrada a Dios. Ese es el mensaje para nosotros también, y era el mensaje para los cristianos a quienes él estaba escribiendo, el autor.
Entonces, el autor a los hebreos escribe para exhortar a que ellos rechacen la enseñanza de que era mejor volver a las tradiciones judías, a la ley de Moisés, a los sacrificios y todo lo que ella enseñaba, la ley de Moisés. Capítulo 13, versículo 22, el libro a los hebreos tiene 13 capítulos. Miren lo que dice el versículo 22, ya en la parte de despedida. Hebreos 13, 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Y ustedes pensarán, ¿verdad? Brevemente. Él hizo toda una exposición en 13 capítulos y es una exhortación breve. Yo quisiera también no disculparme por la exhortación de el llamado a reunirse los jueves. No me disculpo porque esa es la palabra de Dios. Pero quiero decir, hermanos, os ruego que este mensaje breve llegue a sus corazones y que reciban esta exhortación, la exhortación de la palabra de Dios. Fíjense, en el griego la palabra exhortar tiene dos sentidos y se usa en doble sentido. La primera significa confrontar, es decir, mostrar o señalar el pecado o el error, pero al mismo tiempo la palabra exhortar significa consolar. Se exhorta señalando el pecado, pero también inmediatamente se consuela con el consuelo de Dios y el amor de Dios, con la misericordia de Dios. Entonces dice él, les ruego que soporten la palabra de exhortación, dice el autor a los hebreos. Fíjense, el autor hace exposición de la doctrina, Cristo es mejor, e intercala exhortaciones a lo largo de los 13 capítulos. Expone doctrina y hace un alto y hace un llamado práctico. Así lo vemos, por ejemplo, para aquellos que están tomando notas o se interesan, la serie de exhortaciones intercaladas a lo largo de Hebreos. Comenzamos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1 al 4. Ahí está la primera llamada. Luego sigue exponiendo y luego en el capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 12, una segunda exhortación. Luego en el capítulo 10, versículos 23 al 27, otro llamado. Y ahí mismo en el capítulo 10, en el versículo 32 al 39, otro llamado. Y en el capítulo 12, versículo 1 y siguientes, hace otro llamado. Así entonces intercala exhortaciones, llamados a la obediencia, a aplicar lo que él está enseñando. La idea central del libro a los hebreos es: Cristo es mejor. El escritor del libro de Hebreos busca convencer a sus lectores de una verdad de vital importancia. Jesús es mejor. Y él dice, Jesús es mejor que los ángeles, Jesús es mejor que los profetas, Jesús es mejor que Moisés. Su sacerdocio es mejor que el de Aarón. Su nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Sus promesas son mejores que las promesas bajo la ley de Moisés. Nuestra esperanza es mejor que la esperanza que tenían bajo la ley de Moisés. Cristo es mejor en todos los sentidos y en todo momento. Jesús es mejor. No es que los tesoros de la fe de los judíos, de los israelitas, no fuesen
o que fuesen deficientes. No, no eran deficientes, sino que no eran suficientes y no lo son. Las verdades de la ley de Moisés no son suficientes para la salvación. Nosotros en este mundo lleno de tentaciones, algunas veces estamos tentados a abandonar la fe. Y yo te digo, joven o adulto, no es mejor volver al mundo. No es mejor. Cristo es mejor. No hay nada que pueda ser mejor que Cristo y el camino del Señor. Ese es el llamado. Capítulo 1 de Hebreos. Voy a tratar de hacer una breve exégesis. Algo breve, no va a ser completo, pero lean conmigo, por favor. Hebreos capítulo 1, en el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Detengámonos allí. No hay dudas. Dios ha hablado. Noten esta afirmación. No es una pregunta. ¿Será que en verdad Dios habla? ¿Será que en verdad la Biblia es palabra de Dios? Eso no está en dudas. Así como Génesis 1:1 afirma categóricamente y ni explica la existencia de Dios, sino que dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó. Tanto el autor de Génesis como el autor de Hebreos no entran en el terreno de la explicación. Afirman, Dios ha hablado. Punto. No dudamos de que Dios ha hablado. La Biblia es el resultado de la iniciativa de Dios. No es el hombre que buscando, preguntando, encuentra la verdad de Dios. No es así. Eso es en el concepto de los griegos. Pienso, luego existo. Los filósofos modernos. Pienso, luego existo. Ese no es el caso de los escritores bíblicos. Ellos no buscaron ni pensaron. Dios habla por iniciativa propia. Dios se revela al hombre por iniciativa de Dios, no porque el hombre lo anduvo buscando. De muchas maneras, por sueños, por visiones, por medio de una mula que habló a este profeta mercenario, con una mano escribiendo en la pared, con 2 tablas de piedras. Sobre muchas maneras Dios habló. Y sobre todo Dios habló a través de los profetas. Dios habló directamente a estos hombres escogidos para comunicar al pueblo su mensaje. Versículo 2, Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habla hoy por medio de su Hijo. Jesucristo es la última y final revelación de Dios. No creamos esto que dicen los mormones, que José Smith es el último profeta de Dios. Eso no es cierto. Y que el libro Mormón, que fue traducido de unas tablas o planchas de oro donde había unos anteojos mágicos que José Smith se los puso y que pudo leer esas escrituras extrañas y que escribió el libro Mormón. Eso no es cierto. La revelación completa y final de Dios es a través de Jesucristo. Jesucristo es el heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo.
Versículo 3, Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Muchas verdades hay en estos versículos. Estos son tesoros profundos. Estamos simplemente rasgando la superficie. El versículo 3 describe quién es Jesús. Es la imagen misma de Dios, la gloria de Dios, porque Él es Dios hecho hombre. Pero al mismo tiempo, Él es sacerdote, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, no según el orden arónico, pero al mismo tiempo Él es el sacrificio. Pero noten algo, dice que habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, muriendo en la cruz, Él es sumo sacerdote y sacrificio a la vez. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿qué hizo? Se sentó. Noten esto. Los sacerdotes nunca se sentaban, siempre estaban al lado del altar, porque siempre había que seguir ofreciendo los sacrificios continuamente. 3 veces al día se ofrecían sacrificios en el templo en Jerusalén: 9 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde. Pero Jesucristo se sentó, lo cual significa: ya no tengo nada más que hacer. Los sacerdotes no se sentaban. Jesús se sienta porque todo estaba hecho. Su sacrificio es perfecto y completo. Luego dice el versículo 4, Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces aquí primero dice, Jesús es superior a las revelaciones, a los profetas. ¿Por qué? Porque Él es el mensaje. Él es Dios hecho hombre. Y ahora va con los ángeles. Jesús es superior a los ángeles. Y ahí dice, el versículo 5, vamos a leer por favor. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Claro que sí, es la respuesta a esa pregunta. Jesucristo es superior a los profetas, es superior a los ángeles, porque ellos fueron mensajeros y ellos señalaron a quien vendría, esto es, a Cristo. Cristo no es un portador de mensajes, Él es el mensaje. Yo soy la verdad. Él no trajo el mensaje, Él encarnó el mensaje y el verbo se hizo carne. Cristo es superior a los ángeles porque ellos son mensajeros. Jesús es el mensaje. Cristo es mejor que el primer Adán.
Porque Cristo obedeció perfectamente la voluntad de Dios y esa obediencia es anotada a nuestro favor como si nosotros fuésemos los que obedecieron. Jesucristo es verdaderamente mejor que Isaac, porque Él fue sacrificado en el monte por nosotros. Jesucristo es superior a Job, porque Jesucristo sufrió por nosotros. Jesucristo es superior a David, porque se enfrentó al verdadero Goliat, esto es la muerte, y la venció con su resurrección. Jesucristo es el verdadero Sansón, porque Él conquistó a nuestros enemigos, dándonos liberación por medio de su muerte. Jesucristo es el verdadero Cordero de la Pascua. Él es inocente, perfecto, sacrificado para traernos liberación del ángel de la muerte. Jesucristo es el verdadero templo. Él es el verdadero profeta. Él es el verdadero sacerdote. Él es el verdadero rey. Jesucristo es el verdadero sacrificio. Es la verdadera esperanza. Y Él es el verdadero pan. Todo es para Él y por Él. Jesucristo es mejor. No hay nada que este mundo pueda ofrecernos mejor de lo que Cristo nos da. Si contemplabas la idea por el desánimo, por las tribulaciones y las situaciones de abandonar la fe, nunca es mejor fuera de Cristo.